Ok, bien. Eh, el día de hoy y a partir de las siguientes 3 o 4 clases vamos a desarrollar la temática de macromoléculas. ¿Ya? Habíamos visto en clases anteriores la composición general de la célula, ¿ya? Y habíamos visto, por ejemplo, de que ¿cuál es la molécula más abundante de la célula? Bueno, ese es el elemento más abundante. La molécula más abundante es el agua, ¿ya? El elemento más abundante, el oxígeno, pero a nivel molecular, el agua. Eh, si nosotros revisamos una célula tomada aleatoriamente, una célula cualquiera, ¿ya? Sea esta del tipo que sea, lo que más vamos a encontrar en esa célula es agua, ¿ok? También vamos a encontrar un montón de otras cosas inorgánicas, ¿ya? Sales, lo que habíamos visto en la clase anterior, también sales, ácidos, bases, óxidos, un montón de metabolitos pequeñitos. Pero eso, si ustedes se fijan, se encuentran en concentraciones también pequeñas, ¿ya? El segundo componente más abundante de las células son las proteínas, ¿ya? Son las proteínas. Esas ya son moléculas orgánicas, ¿ya? A diferencia del agua que es inorgánica. ¿Ok? Las proteínas suelen ser entre un 15 a un 20% de la célula. Eso es harto, ¿ya? Esa es la, la quinta parte de la célula son proteínas. Y la razón, como vamos a ver, tiene, eh, tiene que ver con el hecho de que las proteínas son los elementos funcionales de la célula, son los que hacen de todo en la célula. ¿Ya? Por eso que tenemos una gran cantidad de proteínas. Y luego tenemos otros tipos de moléculas orgánicas que también están en concentraciones menores, pero igual importantes, como son los ácidos nucleicos, los lípidos, azúcares, etcétera. ¿Ok? Eh, es importante conocer las características de cada una de estas moléculas orgánicas. Es necesario de que ustedes, cuando ven una estructura, reconozcan si la estructura es de tipo lípido, es un carbohidrato, es un ácido nucleico. Es necesario que la reconozcan, ¿ya? Y más allá de reconocerla, tienen que conocer de manera general cuáles son sus características, cuáles son sus propiedades, qué le aporta a la célula, ¿ya? Y para poder entender cómo es que una molécula tiene roles, es necesario de que sepan algunas cosas básicas acerca de lo que son los grupos funcionales. ¿Ya? ¿Alguien ha escuchado el término grupos funcionales? ¿Alguien conoce qué es un grupo funcional? Son los ésteres y los alcoholes, ¿cierto? Esos son ejemplos de grupos funcionales. Sí. Pero como definición, bueno, ahí Ulises dice agregados que dan funcionalidad a las moléculas. Son cosas que se agregan a las moléculas. Perfecto. ¿Ya? Como el nombre indica, son grupos. ¿Ok? ¿Grupos de qué? Grupos de átomos. ¿Ok? Entonces, son, como Ulises dice, agregados, son pequeños grupos de no muchos átomos, ¿ya? Pero que, pero que por su composición y estructura, cuando yo los agrego a una molécula, le voy a ir cambiando las características de esta molécula. ¿Ya? Eh, recuerden algo básico. Normalmente las moléculas orgánicas están basadas en carbono. Así que un centro, una parte general de una molécula orgánica, normalmente será una cadena de carbono, un anillo de carbono, etcétera, ¿ya? Entonces, a esas cosas, si le agregamos un grupo funcional, les cambiaremos las características.
¿ya? Por ejemplo, imaginemos de que estas dos pelotitas que están allí en la imagen son una molécula, ¿ya? Y el centro de esas moléculas es esencialmente el mismo. Pero si yo le agrego, si yo le agrego a la molécula de la izquierda un grupo COH, esta va a ser una molécula negativa, ¿ya? Si yo le agrego grupos OH, va a ser alcohólica, ¿ya? Si le agrego grupo SH, va a oler muy mal, ¿ok? Si le agrego este otro grupo fosfato, va a ser muy reactiva, ¿ya? Entonces, cuando yo le agrego un grupo funcional, un agregado de átomos a una molécula, le voy a ir cambiando sus características. Si a la de la derecha, por ejemplo, le agrego un grupo amino, va a ser una molécula positiva, ¿ok? Si le agrego grupos, por ejemplo, como metilo o acetona, eh, sobre todo cuando le agregue metilo, va a ser una molécula que no le va a gustar mucho el agua, ¿ok? Entonces, de manera general, es necesario de que para poder entender las estructuras y funciones de las moléculas orgánicas, ustedes conozcan qué son los grupos funcionales y qué cosas le aportan a las moléculas. Para que después, cuando estemos revisando cada uno de los tipos de macromoléculas, ustedes entiendan al ver 1H, decir, ah, esto le aporta polaridad. Ah, esto le aporta carga negativa. Ah, esto le aporta carga positiva, etcétera. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer un repaso general de algunos grupos funcionales que son importantes en moléculas orgánicas, ¿ya? Grupos funcionales hay montones, probablemente ahora hay más de 100, pero no nos interesan todos porque si bien se pueden usar todos en los seres vivos, hay algunos que se utilizan con mucho más frecuencia y esos son los que nos interesa a nosotros estudiar, ¿ya? Bien, empecemos con el grupo funcional metilo. ¿Ya? Empecemos con el grupo funcional metilo. Eh, este grupo, bueno, otra cosa que también hay que considerar con respecto a grupos funcionales. Cuando se esquematiza un grupo funcional, siempre se coloca que uno de sus enlaces quede libre, o como en este caso, indicando que se une a R, ¿ya? Porque R sería la molécula a la cual se va a unir, que puede ser cualquier molécula, cualquier estructura carbonada en términos generales, ¿ya? Entonces, siempre el grupo funcional, como tiene que pegarse a algo, le dejamos uno de sus enlaces para que se pegue al grupo R, ¿ya? Entonces, en este caso, el carbono, que puede formar cuatro enlaces, uno de sus enlaces irá al grupo R y los otros enlaces, en este caso, van a estar unidos con hidrógeno, ¿ya? Eh, este es un grupo básico de las moléculas orgánicas porque tiene carbono como elemento central y por lo tanto sirve para formar los elementos estructurales de las cadenas de carbono. Se pueden repetir, ¿ya? Por ejemplo, yo podría colocar un grupo metilo, entonces yo tengo un grupo metilo así, CH, ¿ya? El otro hidrógeno por acá, el otro hidrógeno por acá, ¿ya? Entonces esto se va a unir a otra cosa. ¿A qué se puede unir? A otro grupo metilo. Carbono, hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno. Y ya tengo una cadena de dos carbonos. Después yo, por ejemplo, podría este hidrógeno cambiarlo y colocarle acá otro metilo. Hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno. Y como pueden ver, estoy construyendo una cadena de carbonos, ¿ya? Entonces, este grupo es un grupo básico para construir cadenas de carbono, que después se pueden modificar, después le puedo agregar oxígeno, le puedo cambiar por nitrógeno, etcétera. Pero es uno de los elementos básicos para ir generando cadenas de carbono, ¿ya? Y en general moléculas orgánicas, ¿ya? Ahora, este grupo ¿será polar o será apolar? ¿Se acuerdan las reglas de polaridad o no? ¿Revisamos con ustedes las reglas de polaridad?
es apolar. ¿Por qué es apolar? ¿Qué significa que algo sea polar? Ya, bueno, no tiene cargas, es una razón. Ya. Por ahí, por lo que dice Benjamín, tiene más cercanía. El carbono no le quita los electrones, ¿ya? No puede entrar en contacto con el agua, ¿ya? El enlace covalente balanceado. Ya, esas cosas tienen más sentido. Lo voy a recordar para que les quede más claro a todos, ¿ya? Eh, Cuando uno dice que algo es polar, es que se está refiriendo a que esa estructura tiene la capacidad de formar puentes de hidrógeno con el agua, ¿ya? Porque el agua forma puentes porque es polar. Entonces, aquí es esencial poder determinar si el hidrógeno, si el hidrógeno forma puentes o no forma puentes, ¿ya? Eh, los hidrógenos bajo ciertas condiciones, pueden formar puentes, esos famosos puentes de hidrógeno que son enlaces débiles, con otros elementos, ¿ok? Pero para que un hidrógeno pueda formar puentes, que va a estar formando, el enlace que va a estar formando, tiene que ser un enlace que lo perjudique en el sentido de que no conserve muchos electrones. Por ejemplo, cuando está unido con el oxígeno en el agua, ¿ya? No sé si recuerdan que les hice un esquema en donde eh, el oxígeno, que era muy electronegativo, se quedaba con los electrones y generaba una atmósfera, ¿ya? Donde el electrón se mantenía acá y casi nunca iba para allá, ¿ya? Entonces, cuando, cuando eso pasa, el hidrógeno, como este enlace no es exactamente balanceado, va a generar una interacción con otra cosa. ¿Con qué otra cosa tiene que interactuar? Pues con otro elemento que también sea electronegativo. Por ejemplo, otra molécula de agua. Imaginemos que acá tenemos otra molécula de agua, ¿ya? Otra molécula de agua. Esto que está acá sería, como ejemplo, una molécula de agua, ¿ya? Una molécula de agua, así. Entonces, este otro oxígeno que está acá, también va a tener aquí alrededor de él una zona donde el electrón está dando vueltas, ¿ok? Entonces, una zona electronegativa. Y eso permite la interacción. Esta zona electronegativa, hay un electrón acá, un electrón dando vuelta, y aquí hay un protón, ¿verdad? Entonces interactúan entre ellos. Y así se forman, y así se forman los enlaces. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos que considerar acá es lo siguiente. El, el hidrógeno va a formar puentes eh, cuando se encuentre unido a algo electronegativo y va a formar puentes con otra cosa que también sea electronegativa. Qué elementos son electronegativos? El oxígeno, ¿ya? Eh, el nitrógeno también, el nitrógeno también es electronegativo, ¿ya? El azufre, ¿ya? El cloro, etcétera, ¿ya? El flúor, esos son electronegativos, ¿ok? Entonces, cuando el hidrógeno esté unido con cualquiera de estos, puede formar puentes. ¿Con quién forma puentes? Con otras cosas que también sean electronegativas. Con el oxígeno, con el nitrógeno, con el flúor, etc. ¿Ok? Esencialmente en las moléculas orgánicas vamos a encontrar mayormente de estos. ¿Ok? Ahora, es diferente cuando yo tengo el hidrógeno lo tengo unido a carbono. Porque si ustedes recuerdan lo que les mencioné, el carbono como no es electronegativo, comparte mejor los electrones. Por lo tanto, el, el- el hidrógeno no forma esa zona electropositiva para poder que le permita hacer una unión de enlaces. ¿Ok? Entonces, este, este, este hidrógeno
hidrógeno unido a carbono jamás forma puentes. El carbono, como no es electronegativo, tampoco recibe puentes, ¿ya? Porque los hidrógenos son los que forman el puente y los otros elementos electronegativos son los que reciben el puente, ¿ya? Entonces se llaman dadores de puente, aceptores de puente, ¿ok? Pero se necesitan dos componentes para poder formar el puente. El hidrógeno y algo electronegativo, pero el hidrógeno unido a algo electronegativo también, ¿ok? Entonces, quiero que les quede claro algo de aquí en adelante. Cada vez que ustedes encuentren hidrógenos unidos a nitrógeno, oxígeno, etcétera, cosas electronegativas, ese hidrógeno forma puentes. Por lo tanto, le da polaridad a la molécula en donde tenemos esa estructura, ¿ya? Los oxígenos, los nitrógenos reciben puentes, así que también le dan polaridad. Pero cuando ustedes vean carbonos unidos a hidrógeno, esos hidrógenos no forman puentes y los carbonos no reciben puentes. Por lo tanto, cuando vean esto, que lo van a encontrar harto en los lípidos, esto significa de que esas regiones son apolares, ¿ya? Entonces, así vamos a definir de forma práctica cuándo un elemento es polar y cuándo es apolar, ¿ya? Entonces, en base a eso, ahora sí nos queda claro de que esta estructura es apolar, porque ninguno de los hidrógenos forma puentes y este carbono tampoco forma puentes, ¿ya? El R vendría a ser la molécula a la cual se une, ¿ya? R significa radical, que es que representa a lo que se va a unir, porque recuerden de que los grupos funcionales tienen como característica de que los agregamos a las moléculas, los pegamos a las moléculas, y al agregarlos a las moléculas, los vamos a hacer, le vamos a cambiar las características, ¿ok? Entonces, en este caso, si a una molécula yo le agrego el metilo, estoy haciendo que la molécula sea menos polar, ¿ya? Mientras más metilos les agregue, más apolar la estoy haciendo, ¿ok? Bien, siguiente grupo funcional, el hidroxilo. El grupo hidroxilo, que es el grupo de los alcoholes, ¿ok? Eh, Está formado por un oxígeno y un hidrógeno. En este caso, el oxígeno, como recuerdan, solo forma dos enlaces. Así que uno de sus enlaces será a la cadena, al grupo radical, y el otro al hidrógeno, ¿ya? ¿Este grupo cómo será? ¿Polar o apolar? Polar. Polar, ¿ya? Es un grupo polar y de hecho es bastante polar, porque este hidrógeno puede formar puentes y este oxígeno puede recibir puentes, ¿ok? Entonces, los dos átomos que componen al grupo pueden tener o pueden aportarle polaridad, ¿ya? Exacto. Por esa razón es que alcoholes y azúcares se disuelven muy bien en el agua, ¿ya? Y de hecho vamos a ver más adelante de que los azúcares están llenos de OHs, ¿ya? No solo los azúcares. Y en general, el OH es un grupo que permite eh, formar enlaces porque se puede cambiar el hidrógeno. Y vamos a ver de que este grupo es muy importante porque es un grupo que puede reaccionar bastante con otros grupos. Y de esa forma puede generar moléculas más largas, ¿ya? Vamos a ver después la importancia que tiene esta característica. El siguiente grupo funcional, el carbonilo, ¿ya? El carbonilo es un grupo que está formado esencialmente por un carbono unido con doble enlace con un oxígeno, ¿ok? Si recuerdan, el carbono podía formar cuatro enlaces, pero el oxígeno solo dos. Entonces, cuando tenemos la estructura, nos vamos a encontrar de que dos de los enlaces del carbono van al oxígeno, uno irá a la cadena, que sería el radical, y el tercero puede estar unido a dos cosas diferentes, ¿ya? Y eso hace de que existan dos formas de grupo carbonilo.
Cuando, cuando se le agrega hidrógeno, cuando se le agrega hidrógeno se forma el grupo CHO, que se conoce como aldehído, ¿ya? Y eso siempre va a estar en el final de una molécula, porque obviamente que como el hidrógeno forma un solo enlace, no se le puede agregar nada más, ¿ya? Pero si yo en vez de agregarle hidrógeno acá, le agrego otra cosa, por ejemplo, le agrego otro carbono y continúa la cadena para allá, ¿ok? En ese caso, el grupo queda en medio de carbonos, en medio de la molécula, ¿ya? Y ahí solamente tenemos como consideración carbono con doble enlace oxígeno. Ese grupo se llama cetona, ¿ya? Pero ambos son de la forma carbonilo, ¿ok? Ahora, ¿este grupo será polar o será apolar? ¿Por qué apolar? ¿De los dos grupos preguntó, profe? Cualquiera de los dos. Este Es grupo. que el aldehído puede formar un puente de hidrógeno en el H, ¿o no? Y en el oxígeno también, ¿no? Analicémoslo, ¿ya? Analicémoslo. Eh, Veamos, este hidrógeno está unido a carbono. ¿Forma puentes o no? No. No forma puentes. ¿El carbono forma puentes o no? Mm, mm. Tampoco forma puentes. ¿Y el oxígeno? ¿El oxígeno recibe puentes o no? Sí, el oxígeno recibe puentes. Recuerden, recuerden, eh, el, el hidrógeno forma puentes cuando está unido con oxígeno, cuando está unido con nitrógeno. Ya, esas dos cosas acuérdense. ¿Y con quién forma puentes? Con oxígeno, con nitrógeno, esencialmente. ¿Ya? Entonces, eh, los oxígenos reciben puentes. Los nitrógenos también reciben puentes. ¿Ya? Entonces, en este caso, tenemos una molécula que tiene esas características. ¿Ya? El, el carbono no recibe puentes, el hidrógeno unido a carbono tampoco forma puentes, el oxígeno sí forma puentes. Esta molécula, bajo esas condiciones, ¿será polar o será apolar? Ya. Esto es polar, ¿ya? Es polar, porque si una parte de los componentes tiene polaridad, se considera polar. ¿Ok? Si- si- eh, Basta que una de las porciones del grupo aporte o forme algún grupo, ya lo consideramos polar. Ahora, si, si hacemos la comparación, este grupo comparado, comparado con el grupo que hemos visto antes, ¿cuál será más polar? Hidroxilo. El hidroxilo. Porque este grupo tiene dos elementos para formar puentes. En cambio, el carbonilo solo tiene un elemento para formar puentes. ¿Ok? Y eso es algo importante en las moléculas. ¿Ok? Porque piensa en esto. En la célula se necesitan cumplir funciones diferentes. Si los grupos funcionales le aportasen lo mismo, no tendría ningún sentido. Porque ¿cómo generamos variabilidad? ¿Cómo generamos diferencia de funciones si los grupos hacen lo mismo? ¿Ok? A veces uno puede necesitar una molécula muy polar, pero a veces uno necesita formar una molécula menos polar. ¿Ok? Entonces, una de las gracias que tienen la presencia de grupos funcionales es justamente esa, ¿ya? Que, que se necesita de que aporten cosas diferentes a la molécula. ¿Ok? Entonces, si se necesita realizar alguna,
o se necesita darle a una molécula una característica de mucha solubilidad, de mucha polaridad, se usan OHs. Si se quiere que sea polar, pero no tan polar, se le puede agregar un grupo carbonilo. ¿Ya? Esa es la gracia de que no todas las cosas tengan la misma polaridad. ¿Ya? Es importante generar variabilidad en las moléculas. El grupo carboxilo. Sí, aldehído y cetona son polares, ¿ya? Pero son de baja polaridad. ¿Ya? Son de baja polaridad comparados con el OH, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, estos son polares. A pesar de que parte de su estructura es apolar, como tienen un oxígeno, tienen algo de polaridad. ¿Ya? Entonces, son polares, pero de baja polaridad. El siguiente grupo. Este grupo es una combinación de dos grupos anteriores que hemos revisado. ¿Ya? Si se fijan, acá tienen el grupo CO, que sería el carbonilo, y aquí tienen el OH, que es el hidroxilo. Y este grupo es la combinación de esos dos grupos anteriores. Y de hecho el nombre que se le ha dado también es la combinación de los nombres de los otros grupos. Carbonilo, hidroxilo, nos da carboxilo. ¿Ya? Eh, COOH. ¿Ya? Eh, este grupo funcional, así como está, podemos notar de que tiene polaridad, porque tiene oxígeno, ¿ya? Que le da el carbonilo, y el OH, que también es polar, entonces le da polaridad. Pero además, este grupo tiene otra cosa particular, ¿ya? Otra cosa especial. Eh, que quiero mostrárselas acá. ¿Ya? Eh, Ustedes saben de que el carbono, ¿ya? El carbono es un átomo que puede formar cuatro enlaces, ¿cierto? Cuatro enlaces. ¿Ya? Tenemos entonces una estructura así. Aquí tiene oxígeno, vamos a hacer el doble enlace para arriba, y aquí tiene oxígeno y tiene hidrógeno. ¿Ya? Este es el grupo carboxilo, ¿cierto? ¿Cierto? Este es el grupo carboxilo. Ahora, este grupo es un grupo, así como está, feo desde el punto de vista químico. ¿Ya? Una cosa que se ha encontrado que es bastante interesante es que la, la simetría de las moléculas es premiada. Es premiada con estabilidad. ¿Okay? Es decir, las moléculas que no son simétricas, las moléculas que están desbalanceadas en su estructura, que una parte es diferente a la otra, eh, suelen ser inestables. ¿Ok? Y si nosotros, por ejemplo, aquí trazamos una línea, ¿ya? Una línea de simetría, la parte de arriba con la parte de abajo, ¿ya? Vemos de que hay una diferencia marcada, ¿ya? Hay una diferencia porque aquí hay un átomo más y aquí hay un doble enlace, ¿ya? Entonces, en general, en la, en la química van a ver ustedes de que las moléculas que no son simétricas eh, tratan de hacerse simétricas, ¿ya? Tratan de generar estructuras que les den mejor simetría porque eso les va a dar estabilidad, ¿ya? Entonces, bajo estas condiciones, este grupo busca estabilizarse, ¿ya? Y para estabilizarse, lo que suele hacer en este caso es que este podría, por ejemplo, tomar este carbono y ponerse acá y agregar otro hidrógeno, pero faltaría un enlace al carbono, ¿ya? Eh, lo que se ha visto que prefiere hacer este grupo, esta estructura, es perder un hidrógeno, ¿ya? Y al perder un hidrógeno, vemos de que la estructura queda mucho más simétrica. Queda un oxígeno hacia arriba, un oxígeno hacia abajo, ¿ya? Pero al perder el hidrógeno, no pierde todo el átomo, solamente la parte de la estructura nuclear, ¿ok? Entonces, esto se va con carga positiva,
Y aquí nos queda el electrón que le va a dar a todo esto una carga negativa. ¿Ya? Para poder ordenarse mejor, este enlace va a ser ahora un enlace compartido. ¿Ya? Un enlace compartido. Se lo puede dibujar así, o se lo puede dibujar así, con un circulito. Hay varias formas de dibujarlo. ¿Okay? Hay varias formas de hacer este esquema. ¿Ya? Se lo puede hacer así, con un círculo, o se lo hace también, como lo hice al principio, eh, de esta manera. ¿Okay? Pero si ustedes ven, ahora esta molécula es más simétrica. ¿Okay? Ahora esta molécula es mucho más simétrica. ¿Ya? A pesar de que tiene carga negativa porque tiene un electrón más. Pero una cosa que hizo fue liberar esto. ¿Y qué es esto? ¿Cómo se llama esto? ¿Hidronio? El hidronio. ¿Ya? Y esto es un ion del agua. ¿Cómo se llaman las cosas que liberan protones, hidronios en el agua? Ácidos. Ácidos. Ácido. Ácidos. ¿Ya? Este también se Ex- llamaba ácido carboxílico, ¿cierto? exacto. ¿Ya? Este es el ácido carboxílico. ¿Ya? El grupo carboxilo. ¿Ya? Esto es característico de los ácidos orgánicos. ¿Ok? Entonces, ya lo borré. Hagamos una revisión para que les quede claro. Cuando yo tengo, cuando yo tengo el grupo metilo, el grupo metilo, ¿qué es lo que le estoy aportando a la molécula? ¿Cómo estoy haciéndola? Polar. Apolar. ¿Ok? Estoy haciéndola apolar. Si yo le agrego el grupo OH, ¿qué la hago? Polar. Claro. Polar. La hago polar. Si yo le agrego el grupo carbonilo, ¿qué es lo que hago con la Polar molécula? también, pero un Polar. poco Polar, pero polar más pequeñito. Menos polar, pero polar igual. Y si yo le agrego el grupo COO, que se ioniza, ¿qué estoy agregándole acá? Porque se ha ionizado, porque ha perdido esto, queda con carga negativa. ¿Okay? Entonces lo que yo le agrego acá es carga. ¿Okay? Una carga negativa. Todo lo que tenga carga tiene alta polaridad. ¿Ya? Entonces, lo que quiero que vayan entendiendo ustedes es que cada grupo funcional que yo le voy agregando a las moléculas le aporta cosas diferentes. profe. Y eso es la gracia de construir moléculas con funciones, para funciones diferentes. Dime. El ácido carboxílico siempre me va a presentar una carga negativa a pesar de que me lo escriban o me lo muestren como con COH. Ya. Lo que pasa es que los ácidos, cuando están en agua, cuando no están en agua, están en esta forma. ¿Ya? Y cuando están en agua, se van a disociar. Ujú. Entonces, cuando están en agua, normalmente una parte se queda así, una parte se queda con la forma ácida y la otra parte se queda Se disocia. con la forma disociada porque va a generar la separación. ¿Ya? Entonces, Ya. eh, generalmente se lo escribe de las dos maneras. ¿Ya? Depende, en algunos casos puntuales, importa cómo lo escribe uno cuando va a hacer balance de átomos o de fórmulas, etcétera. ¿Ya? En la mayoría de los casos, uno suele ocupar esto. ¿Ya? Uno Sí. suele ocupar esto. Salvo que quiera expresar que por el hecho de que ha perdido el protón, tiene otras funciones o cargas, etcétera, lo puede dibujar así. ¿Ya? Pero Ya. las dos formas se utilizan dependiendo de lo que uno quiera mostrar.
Y siempre las dos formas va a agregar como carga negativa a la molécula, ¿verdad? No, Solamente solo cuando cuando está disociado. claro, solo cuando está disociado Cuando está está completo, le da polaridad a la solo molécula. polaridad. Solo Ya, polaridad, pero no carga. ¿Ya? ya. Entonces, como pueden ver, cada grupo funcional, cada grupo funcional le va aportando cosas diferentes. ¿Ya? Hay uno que le genera polaridad, mucha polaridad, poca polaridad, polaridad y además carga negativa. ¿Ya? Y así cada grupo le aporta cosas diferentes a, a las moléculas y esa es la gracia de poder de tener la posibilidad de construir moléculas con propiedades y características diferentes. ¿Ya? Eh, otro, otro grupo funcional que se usa harto en los... cuando es COH es solamente polaridad, porque los oxígenos le dan polaridad y el hidrógeno unido a oxígeno también le da polaridad, ¿ya? Pero sin carga, ¿ok? Para que no se confundan, ¿ya? Cuando uno dice que es polar, es que puede formar puentes de hidrógeno, ¿ok? Y cuando uno dice que tiene carga, también forma puentes, pero además es porque tiene un desbalance en el número de electrones con respecto al número de protones, ¿ya? Si tiene carga negativa es porque tiene un electrón más que el número de protones. Y si tiene carga positiva es porque perdió un electrón y le quedó un protón más, ¿ya? Pero, pero, pero todo lo que sea con carga es polar, pero no todo lo que es polar tiene carga, ¿ya? Sí, también es polar. Si quieres, revisámoslo. ¿Ya? Mira, eh, en el estado sin disociar, aquí se supone que el oxígeno tiene un enlace con el hidrógeno. ¿Ya? Si analizamos este grupo carboxilo, bueno, el carbono nunca forma enlaces, pero el oxígeno sí forma enlaces, este otro oxígeno también forma enlaces, y el hidrógeno unido a oxígeno también forma enlaces. ¿Ya? Entonces, tanto en la forma, tanto en la forma disociada como en la forma sin disociar, es polar. Pero, pero cuando está disociado, es más polar porque tiene una carga. ¿Ya? Normalmente lo que tiene carga es más polar, porque ahí derechamente tiene una fuerza mayor, porque le sobra completamente un electrón. No es solamente que tenga zonas diferentes para poder interactuar, sino que derechamente tiene un electrón extra o un electrón menos, lo que le da una mayor polaridad. ¿Ya? Así que normalmente las cosas que son cargadas son más polares que las cosas sin carga. ¿Ya? El grupo éster, bueno, en la práctica el grupo éster se forma de la combinación de carboxilos y OHs, ¿ya? Es el enlace. En términos estrictos, en términos estrictos, el grupo éster suele considerarse esto, ¿ya? Pero generalmente lo vamos a encontrar que forma estructuras como la que está acá. No, la simetría no tiene necesariamente que ver con la polaridad. Todo tiene que ver en cómo se estabiliza, ¿ya? Las, las moléculas que son asimétricas, para estabilizarse pueden hacer varias cosas. Pueden eh, ceder protones o ceder electrones o ganarlos, o pueden cambiar de posición algunos elementos. Hay varias formas hay varias formas en que las moléculas son capaces de estabilizarse por tautomería, por isomerización, por ionización. Hay varias formas en lo que las moléculas asimétricas buscan un equilibrio estructural, ¿ya? Y no necesariamente implica de que van a cargarse siempre. Entonces, a veces, a veces al tratar de estabilizarse, a veces adquieren carga y eso las hace más polares. Pero no es una regla general. ¿Ya? Más adelante también vamos a ver algunas formas en las cuales las moléculas se estabilizan y ahí van a ver de que no siempre al estabilizarse
quedan más polares, o quedan con carga, por ejemplo, ¿ya? Ya, este grupo, entonces. También tiene alguna polaridad porque tiene oxígenos, ¿ya? Un grupo más interesante es el grupo amino, ¿ya? Aquí participa el nitrógeno. Y este grupo también tiene una cosa especial, ¿ya? Eh, el grupo amino, ¿ya? El nitrógeno es un átomo que puede formar tres enlaces, ¿ya? Que puede formar tres enlaces. Un enlace va a la cadena y los otros enlaces van a unirse a hidrógenos, ¿ok? Pero este nitrógeno acá tiene dos electrones más, eh, que con esos no puede formar enlace. Para poder formar un enlace acá con otra cosa, bueno, los enlaces se hacen con dos electrones, pero si tuviese un solo enlace, se enlazaría con un electrón de otra cosa, ¿ya? Entonces, aquí se genera un problema porque el nitrógeno, así, también no es una estructura muy estable, porque el nitrógeno es envidioso y envidia el carbono y quiere ser como el carbono, ¿ya? Porque el carbono tiene más estabilidad. Entonces lo que hace es que utiliza esos electrones para formar un enlace acá, ¿ok? Utiliza los electrones para formar un enlace. Y ese enlace que forma acá lo va a hacer eh, capturando un hidrógeno, un hidronio libre en el agua. ¿Ok? Entonces, aquí el enlace se va a formar porque esta molécula, el nitrógeno aporta los dos electrones, ¿ya? Y aquí es donde este hidrógeno va a encajar, pero como este hidrógeno tenía una carga extra, todo queda con una carga extra. Sí, es un enlace dativo. El enlace dativo es el enlace en el cual, eh, en vez de que un electrón sea dado por cada núcleo atómico, aquí uno solo de los núcleos da los dos electrones. ¿Ya? Entonces, de esta forma se estabiliza esta estructura. ¿Ya? Y al estabilizarse, lo que está haciendo es eh, capturando hidronios. ¿Y cómo se llamaban las cosas que capturan hidronios? Base. Base. ¿Ya? Entonces este grupo es un grupo básico. Entonces, eh, si yo cuando le agregaba carboxilo a una molécula le estaba dando cargas negativas, cuando yo le agrego grupo amino, le voy a estar agregando cargas positivas. ¿Ya? Igual, de igual forma a lo que ocurre con el carboxilo, no siempre se van a ionizar, ¿ya? Una cosa que quiero que les quede clara también. Cuando lo que indicábamos hace un rato, cuando tengo, cuando tengo el grupo carboxilo, ¿ya? Cuando tengo el grupo carboxilo, de esta forma, cuando lo coloco en agua, a veces se ioniza, ¿ok? A veces queda como CO con carga negativa, pero lo hace a veces nada más, ¿ya? No siempre. Aquí influye el pH, influyen montones de cosas. De igual forma, cuando yo tengo el grupo NH, ya NH2, a veces va a ionizarse y quedará como NH3 más, ¿ya? Pero no siempre todos los nitrógenos hacen esto. Depende de varias cosas, ¿ya? Hay varias condiciones para que el carboxilo pierda el hidrógeno, el protón, o para que éste gane el protón, ¿ya? Y como les decía, va a depender del pH, va a depender de lo que están unidos, porque puede ser que estén unidos a algo que les impide cargarse, etcétera. Hay varias formas y reglas químicas que no vamos a entrar en tanto detalle todavía, pero lo que tienen que tener claro es que si yo le agrego carboxilo a una molécula,
le estoy dando la posibilidad de que tenga carga negativa. Si yo le agrego nitrógeno, le estoy dando la posibilidad de que tenga cargas positivas, ¿ya? Otro grupo funcional de importancia es el sulfidrilo. En este caso tiene azufre, ¿ya? El azufre puede formar dos enlaces, también puede formar 6, pero lo usual es que haga 2 nada más. Es parecido al oxígeno. Entonces, uno de los enlaces va a la cadena y el otro al hidrógeno. ¿Este grupo será polar o apolar? ¿Polar? El azufre es electronegativo. Ah, polar. Polar. ¿Ya? Entonces, esto es parecido a lo H. ¿Ya? Esto es parecido a lo H. El hidrógeno forma puentes, el azufre forma puentes. ¿Ya? Pero aquí hay una cosa peculiar. Cuando dos grupos SH se encuentran, forman un puente famoso, el puente disulfuro, imagino que lo han escuchado, ¿ya? Se usa, por ejemplo, en proteínas principalmente, también en otras cosas, pero es bastante nombrado en proteínas, ¿ok? ¿Qué es lo que ocurre? Cuando se juntan dos SH, bueno, los hidrógenos son liberados, ¿ya? Los hidrógenos son liberados eh, y los azufres forman enlace entre ellos, ¿ya? Este enlace es fuerte, covalente, ¿ya? Es difícil de romper, pero cuando tenemos los enlaces azufre-azufre, estos se estabilizan tan bien que en general, eh, dejan de ser polares, ¿ya? Entonces, aquí tenemos una cosa curiosa. Cuando yo tengo el grupo sulfidrilo en forma de SH, ¿ya? Esto es polar. Pero cuando lo tengo en forma de enlace disulfuro, es apolar, ¿ya? Si el azufre es de la misma familia que el oxígeno, en la tabla periódica, no me acuerdo dónde está ubicado, pero puede formar dos enlaces de manera similar. No sé si está abajo o a un lado, pero también forma dos enlaces, ¿ya? No me acuerdo exactamente su posición. Entonces, esa es una curiosidad, ¿ya? Bueno, si está justo abajo es de la misma familia. Eh, entonces, el sulfidrilo polar, cuando está como grupo único, y apolar, cuando está como enlace disulfuro, ¿ya? El último grupo funcional que vamos a revisar es el fosfato, ¿ok? Eh, este grupo tiene una peculiaridad, ¿ya? Utiliza un átomo que es altamente reactivo. El fósforo lo usamos en la cabeza de las cerillas y cuando lo friccionamos se combustiona, ¿ya? Lo usamos para prender cosas, genera fuego, genera, genera, lo que genera en realidad ahí es que libera una enorme cantidad de energía cuando se combina con otros elementos como el oxígeno de la atmósfera, ¿ok? Entonces, eso lo hace un elemento peligroso. Por lo tanto, todo el fósforo que nosotros tenemos en el cuerpo, los seres vivos, está siempre en forma de fosfato, ¿ya? Ustedes van a escuchar y leer en los libros el fósforo inorgánico, el ácido fosfórico, el ácido ortofosfórico. Todo eso se refiere a lo mismo, a este grupo, al grupo fosfato, ¿ya? El fósforo es un elemento que es tan reactivo que siempre está rodeado de oxígenos. Tiene 4 guardianes que siempre lo están controlando, ¿ya? No puede haber fósforo libre, porque el fósforo libre reacciona con el oxígeno fácilmente y genera gran cantidad de energía, y eso destruiría la célula, ¿ok? Y ahora, esta estructura de fosfato también es una estructura que es asimétrica, ¿ya? Que no es estable. Entonces, yo tengo el fósforo puede formar 5 enlaces, ¿ya? Entonces tenemos acá el fósforo que tiene 4 enlaces
siempre va a estar rodeado de esos 4 guardianes que van a ser los oxígenos, para bajarle la reactividad. ¿Ok? Eh, como puede formar 5 enlaces, forma uno de sus enlaces con uno de los oxígenos. Otro de los oxígenos, como cada oxígeno tiene que formar 2 enlaces, uno irá a la cadena, así que lo vamos a dejar así, y este va a unirse con un hidrógeno, y este otro se unirá con otro hidrógeno. ¿Ok? Y como pueden ver, esta estructura así como está, es una estructura que también es asimétrica. Desde el punto de vista químico, inestable, ¿ya? Por la falta de simetría. Entonces, lo que tiene que ocurrir acá es que también esta estructura tiene que volverse más simétrica. ¿Ya? ¿Y qué es lo que hemos hecho en el caso del carboxilo para hacerla más simétrica? Sacar el H. Exacto. Y en este caso hacemos lo mismo. ¿Ya? Entonces, vamos a liberar este hidróneo, que se va con su carga. ¿Ok? Se va con su carga positiva. Todavía no es simétrico. Entonces nos llevamos el otro. Nos llevamos el otro y también se va con su carga. Y ahí ya tiene mejor simetría. Solo le falta una cosa. ¿Ah? Le falta una cosa. Aquí tiene un enlace doble y todos los demás son simples. Entonces, esto lo podemos eliminar. ¿Ya? Y ese enlace, en lugar de que sea solo entre este fósforo y este oxígeno, lo compartimos entre todos. ¿Ok? Y se forma un enlace de resonancia. Que el electrón se pasea por todas partes. Y en general se comparte harto. Y eso le da una estructura mucho más estable. Pero ojo, ojo, cuando se fueron los hidronios, dejaron los electrones. Entonces aquí hay 2 electrones que están extra. Y eso le da cargas negativas. ¿Ya? Entonces, como pueden ver, este grupo se llama grupo del ácido fosfórico también, porque libera hidronios, igual que el carboxilo. ¿Ya? Y en este caso siempre lo hace. ¿Ok? En este caso necesita estabilizarse mucho más rápido, por eso es que tiene esta forma. Eh, a este grupo lo van a encontrar en formas diversas, porque a veces puede liberar un protón, a veces los 2 protones, etc. Entonces yo puedo tener el enlace H2PO4, la forma del ácido fosfórico. ¿Ya? O puedo tenerlo como HPO4 menos. O puedo tenerlo como PO4 2 menos. ¿Ya? Depende de si está con los 2 hidrógenos, si perdió un hidrógeno y se quedó con uno, o si perdió los 2 hidrógenos. ¿Okay? Normalmente lo vamos a encontrar en las 2 formas de abajo, cuando está disuelto. ¿Ya? Esta forma es cuando está seco principalmente. ¿Ya? Entonces, este grupo funcional, el grupo fosfato, es un grupo de alta reactividad. De hecho, lo vamos a encontrar después, más adelante, formando parte de las moléculas de alta energía, como el ATP. Tiene varios fosfatos. ¿Ya? Forma parte de los ácidos nucleicos. Y se utiliza para aumentarle la energía a las moléculas. Vamos a ver, por ejemplo, que más adelante se unen azúcares con fosfato, se unen lípidos con fosfato, etcétera, para darles más energía en el metabolismo. ¿Cómo se llama el enlace que se forma? El enlace general se llaman enlaces de resonancia. ¿Ya? Resonancia porque van, de cierta forma pensaron como que vibraban en todas partes. ¿Ya? Y es como un enlace compartido entre más de 2 átomos. Porque lo usual en los enlaces covalentes, por ejemplo, en el caso acá de un electrón, ¿ya? Lo usual es, por ejemplo, de que un electrón debiera de dar vueltas alrededor de esto y alrededor de este otro. De ahí se forma un enlace. Pero en este caso se ha encontrado de que los electrones eh, pueden saltar, cambiar. Entonces, ya es un enlace que no se comparte solo entre 2 átomos, sino que resuena por más sitios.
¿ya? Entonces, ya no es un enlace que sea solo entre dos átomos, sino que es un enlace más complejo. No es exactamente así, pero me parece que es una forma mejor de entenderlo, ¿ya? Ok, entonces, lo que yo necesito es que ustedes se aprendan las características de los grupos funcionales. De estos que les he puesto, principalmente, ¿ya? Como les digo, hay montones más, pero me interesa porque más adelante vamos a ver estos grupos en estructuras orgánicas. Vamos a verlo en carbohidratos, en lípidos. Entonces, cuando vean una estructura, yo necesito que ustedes digan, esta estructura es polar. Esto tiene carga. Ah, el fósforo, reactividad. ¿Ya? Es muy polar, es muy polar porque tiene dos cargas negativas, pero además le da mayor reactividad a las cosas. Es como que le dé más energía, más o menos. ¿Ya? No es exactamente así, pero se entiende así más o menos. ¿Estamos? Ya. Profe, ¿el amino también era polar? Sí, porque también puede formar cargas. ¿Ya? Y el nitrógeno en general puede recibir puentes del hidrógeno. ¿Ya? De todos los que hemos visto, un resumen cortito, el único que es apolar es el metilo. Este es apolar. Todos los demás son polares. ¿Ya? Solo que varía su polaridad. Este es muy polar, medianamente polar, carga negativa, polar, eh, muy polar con carga positiva. Este es polar, pero en su forma de sulfuro es apolar, muy polar con doble carga negativa. ¿Ya? Eso serían como el resumen de las características que necesito que se aprendan de los grupos funcionales. Entonces, cuando los vean, ya pueden ustedes acordarse de qué es lo que le está aportando a la molécula. ¿Ya? ¿Entendido? Ya, tómense un break, unos 5 minutitos, y luego regresamos para conversar acerca de el primer grupo de macromoléculas, que serían los carbohidratos. ¿Ya? Voy a hacerme un café. Si tienen consultas, me las dejan en el chat. Ok. Eh, el primer grupo de moléculas orgánicas que vamos a desarrollar son los carbohidratos. Eh, los carbohidratos son importantes porque son la primera molécula que se va a generar desde lo inorgánico. ¿Ya? Y eso hace de que sean esenciales para la construcción de todo lo demás. Los carbohidratos son un grupo de moléculas que son bastante homogéneas, parecidas en su estructura y que los conocemos por diferentes nombres, ¿ya? Azúcares, el más común probablemente, almidones, glúcidos, sacáridos, todo eso se refiere a carbohidratos. Los carbohidratos se denominan así, reciben su nombre, porque su composición básica, su estructura básica, tiene la fórmula en donde por, por cada carbono presenta una molécula de agua. ¿Ya? Tiene tantos carbonos como moléculas de agua. Por eso es que se llaman hidratos de carbono o también carbohidratos. ¿Ya? Eh, desde el punto de vista químico, los, los carbohidratos se denominan polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas. Y si se fijan en la estructura, entenderán la razón de ese nombre. ¿Okay? Resaltados en amarillo están los grupos OH, que son los hidroxilos. Y si se fijan, ahí hay dos azúcares, ¿ya? En cada uno de los azúcares hay hartos hidroxilos. Por eso se llaman polihidroxi, que tienen muchos hidroxilos. ¿Ya? Y aldehído, porque como pueden fijarse en el carbono, en la molécula de la izquierda,
hay un grupo aldehído. El grupo aldehído siempre está en el carbono 1, al extremo de la molécula. ¿Ya? Ahí tiene carbono, oxígeno, hidrógeno. El aldehído. Entonces, este azúcar que está a la izquierda será un polihidroxialdehído. Polihidroxi es una cadena de carbonos que tiene muchos hidroxilos y un aldehído. Y el azúcar que está a la derecha se llamará polihidroxicetona, una cadena de carbonos que tiene varios OHs y grupo cetona. El grupo cetona, el doble enlace carbono-oxígeno, siempre lo vamos a encontrar en los azúcares ubicado en la posición 2. ¿Ya? Siempre en la posición 2. Entonces, bajo estas condiciones y considerando lo que hemos aprendido recién de grupos funcionales, entenderán por qué los azúcares se disuelven tan fácilmente en el agua. Porque tienen una gran cantidad de elementos que les van a dar polaridad. ¿Ya? Entonces, cada uno de los OHs le aporta polaridad. El grupo aldehído también, un poco menos, pero igual aporta. Entonces, cada uno de los carbonos que presenta tiene la capacidad de formar puentes con el agua. Tiene regiones que no lo hacen, por ejemplo, cada uno de los hidrógenos, ¿ya? Esos no forman enlaces, los carbonos no, pero en general la polaridad de una molécula se mide de forma global, ¿ya? Y en este caso, de forma global, tiene gran cantidad de elementos como para formar puentes con el agua, ¿ya? Y por eso es que le da a los azúcares una gran polaridad, ¿ok? Eh, como les decía, los azúcares son moléculas muy importantes desde el punto de vista metabólico porque son el enlace entre lo inorgánico y lo orgánico. Y ese enlace es el proceso de fotosíntesis. ¿Ok? Eh, en la fotosíntesis, las plantas y otros seres que hacen fotosíntesis, hay bacterias, hay protistas, hay varios que hacen fotosíntesis. Esos seres van a tomar elementos inorgánicos. En este caso van a tomar CO2 y H2O, ¿okay? Dióxido de carbono y agua. Eh, estos son carbonos separados. El CO2 son carbonos individuales, carbonos unidos solo a oxígeno, pero separados entre sí. Y vamos a pasar a formar cadenas de carbono. Esta reacción es una de las reacciones, si no, tal vez la más importante de la vida. ¿Ok? Porque en esta reacción se transforman elementos inorgánicos en elementos orgánicos. ¿Ya? Bueno, hay un desecho por ahí. Pero lo que importa es que se generan elementos orgánicos que son los azúcares. ¿Ok? Y esto es la base de todo. Porque los, los organismos que hacen fotosíntesis tienen la capacidad de, habiendo generado azúcares a través de este proceso, con los azúcares construir todo lo demás. Las plantas que hacen fotosíntesis, con los azúcares que producen en la fotosíntesis, después fabrican aminoácidos y proteínas, fabrican lípidos, fabrican después nucleótidos, vitaminas. Todo lo que tienen las plantas lo sacan de los azúcares. Y esa es la importancia que tienen. Y no solamente para las plantas, porque esos azúcares después van a movilizarse en la cadena trófica. Por eso es que se dice de que el sol es la principal fuente de energía para la Tierra. ¿Ya? Eh, la energía que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, en nuestros enlaces, en las proteínas, carbohidratos y todo lo que tenemos en nuestro cuerpo, esa energía se obtuvo del sol. Esa energía la obtuvieron las plantas o la obtuvieron bacterias o lo que sea y fue pasando en las cadenas tróficas. Pasó a un herbívoro, pasó a un consumidor primario, etc. Todas, ¿ya? Las moléculas en términos generales que existen en los seres vivos derivan de este proceso. De ahí la importancia que tienen los carbohidratos de manera general. ¿Ok? La fotosíntesis la vamos a revisar un poquito en otra clase, pero en términos generales, como les decía,
es importante que recuerden por ahora que es el paso de estructuras inorgánicas a elementos orgánicos, que son los azúcares. Eh, los grupos químicos funcionales que componen los azúcares, ya los mencionamos, son los hidroxilos y el carbonilo. ¿Ya? Carbonilo en sus dos formas, que puede ser aldehído o puede ser cetona. También hay un número mínimo de carbonos para que sea un azúcar, que son 3. ¿Ya? Esos dos que están ahí dibujados son los azúcares más sencillos que existen, de 3 carbonos. ¿Ya? 3 carbonos, eh, en uno de los carbonos va a estar el grupo funcional carbonilo, doble enlace carbono-oxígeno. En este caso está en la posición 1, por eso es aldehído. En este caso está en la posición 2, por eso es cetona. ¿Ya? Y el resto de los carbonos tienen OH, OH, OH. ¿Ya? Eh, Otra de las cosas que también hay que considerar, pero que no es tan importante en los azúcares, es el tema de la estereoisomería. El hecho de que los carbonos, como forman estructuras tetraédricas, van a ser capaces de tener dos formas diferentes, de acuerdo a la posición de los grupos funcionales. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos los azúcares simples, el gliceraldehído, el que veíamos acá. ¿Ya? Eh, si, si en el gliceraldehído encontramos de que el OH está a la derecha, será de tipo D. D significa dextro, ¿ya? Dextrógeno. Eh, y si encontramos hacia el otro lado, hacia la izquierda, será de tipo L, que será levógeno. Son el mismo azúcar, pero está ordenado diferente sus grupos funcionales. ¿Ya? Entonces, va a haber azúcares D y azúcares L. Para el caso de los azúcares, la estereoisomería no es tan importante, porque la mayoría de las enzimas que los metabolizan pueden reconocer a los dos o pueden isomerizar uno en otro. Así que no tiene mucha relevancia ese tema de D y L. Donde sí tiene importancia es en los aminoácidos, que lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Eh, Otra de las cosas importantes. Entonces, los azúcares parten de 3 carbonos. Hay azúcares de 3 carbonos, de 4 carbonos, de 5 carbonos, 6, 7, etcétera. ¿Ya? Número variable de carbono. Las cadenas pueden irse haciendo más grandes. Y ahí tenemos azúcares más largos. Ahora, cuando los azúcares alcanzan cierto tamaño, que suele ser 5 o 6 carbonos, depende de la estructura, los azúcares tienen una tendencia a que cuando están en agua pueden formar anillos. Los anillos en términos químicos son estructuras cerradas, ¿ya? Como un anillo, exactamente. Entonces, cuando, cuando tengo estructuras que tienen la capacidad de formar anillos, así como esto, ven, que se cierra, ¿ya? No son lineales simplemente, sino que se ciclan. Ciclo es el término químico más correcto. Eh, con estas estructuras se pueden formar repeticiones, ¿ya? Repeticiones de azúcares, que pueden ser el mismo o pueden ser diferente. Y al unirse dos estructuras de estas anilladas, formarán un dímero, o si son varias, formarán un polímero, que puede ser lineal, que puede ser ramificado, etcétera. ¿Ok? Entonces, dime, Eso es cuando son, por ejemplo, disacáridos, así, polisacáridos. claro, cuando son dos azúcares, así se llama disacárido. Cuando son varios azúcares, se puede llamar oligosacárido, y si son muchos, polisacárido. ¿Ya? Justo y quería llegar a esa clasificación. Pero Profesor, ¿sí? ¿y eso de D y L no es como los de alfa y beta? No, no. Lo que es de alfa y beta es la forma del enlace glucosídico, que lo vamos a ver en un ratito. ¿Ya? Pero el término D y L tiene que ver con que el carbono forma 4 enlaces, ¿ya? Así como pueden ver ustedes. ¿Ok? Si ustedes comparan la estructura de estas dos cosas, tienen los mismos grupos funcionales. Por ejemplo, hacia arriba tiene un carbono que tiene OH, hacia abajo tiene un carbono que tiene OH y un H2.
Eh, aquí hacia arriba tiene el aldehído, igual que acá, y aquí tiene el hidroxilo y dos hidrógenos. Pero la diferencia entre estas dos cosas está de que aquí el OH está a la izquierda y el hidrógeno a la derecha, y aquí está al revés, el OH a la derecha y el hidrógeno a la izquierda. ¿Ok? Si ustedes revisan estas dos cosas, son idénticas, ¿ya? Y en realidad son como imagen en espejo una de la otra. Si coloco uno en un espejo, se ve reflejado al revés. Entonces vemos esa estructura reflejada. Por eso es que se consideran imágenes especulares. A esto se le llama estereoisomería. ¿Ya? Eh, en algunos casos es importante diferenciar entre estas dos moléculas. Porque para algunos procesos celulares hay enzimas que son tan exquisitas en su reconocimiento que diferencian si es de forma D o de forma L. Pero hay otras enzimas que pueden usar cualquiera de los dos sin mucha distinción. Para el caso de los azúcares, eh, la mayoría de enzimas puede reconocer las dos formas. Así que no suele ser una diferencia muy problemática. ¿Ya? Cuando veamos aminoácidos, les explicaré mejor la razón de por qué se llama D y por qué se llama L. ¿Ya? En esta diapositiva lo que quería recalcar es lo siguiente. Eh, los azúcares más sencillos eh, son estos. ¿Ya? Cadenas de carbono que tienen grupo carbonilo y hidroxilo. Pero estos nosotros los llamaríamos monosacáridos. ¿Ya? Monosacáridos. Eh, pero cuando yo tengo un monosacárido que tiene 5 o 6 carbonos o más, este azúcar tiene la capacidad de poder cerrarse. Y los azúcares que se cierran pueden formar eh, estructuras de repetición de azúcares. Entonces, por separado sería un monosacárido, pero si este se junta con otro, sería un disacárido. ¿Ya? Los que son pequeños no pueden hacer eso. Solo a partir de cierto tamaño se puede hacer eso. Entonces, en base a esto, los azúcares pueden clasificarse de acuerdo al número de monómeros. ¿Ya? Los monosacáridos serían los azúcares simples, que también entre ellos se van a diferenciar por su número de carbono y por el grupo funcional carbonilo que presenten. Porque todos los que tengan grupo aldehído se van a llamar aldosas. La terminación osa, ese sufijo, significa azúcar. ¿Ya? Está referido al dulce. Entonces, una aldosa sería azúcar que tiene grupo aldehído. Y una cetosa será un azúcar que tiene grupo cetona. Cuando yo junto dos monosacáridos que se pueden cerrar, yo tendré un disacárido. Si tengo varios, será un polisacárido. Y si tengo muchos, será un polisacárido. ¿Ya? El tema de las cantidades no es muy relevante porque en algunos libros dice oligosacáridos son entre 3 y 8. Otro dice entre 3 y 10, entre 3 y 15, entre 3 y 30. ¿Ya? Otro dice, no, polisacáridos solo son de 30 para arriba o de 50 para arriba. Cada libro tiene cosas diferentes. Lo que me interesa que ustedes se sepan es que monosacárido es un solo azúcar. Disacárido 2, oligosacárido unos poquitos, polisacáridos muchos. ¿Ya? Y todos son repeticiones. ¿Ya? Eh, Dentro de la familia de las aldosas tenemos una gran cantidad de monosacáridos. Eh, el azúcar más sencillo, el gliceraldehído. Aquí, ¿ven? Eh, por cierto, los azúcares, sus nombres normalmente terminan en osa. ¿Ya? Aquí pueden ver eritrosa, treosa, ribosa, lavinosa, todo. Terminan en osa, menos los más pequeños. ¿Ya? Este se llama gliceraldehído. Eh, lo que pasa es que en química se respeta bastante la tradición
Y normalmente cuando se descubre algo y no tiene algo con qué clasificarse, le ponen el nombre que les parece más adecuado. Y ya se quedó como costumbre llamarlo a este gliceraldehído. Podría haberse llamado gliceraldeosa, pero ya se quedó así, ¿ya? Entonces, el gliceraldehído es un azúcar de la familia de las aldosas porque tiene el grupo aldehído, el doble enlace carbono-oxígeno en el carbono 1. Y si se fijan, todos los que están acá son aldosas porque todos tienen en el carbono 1 el grupo carbonilo, doble enlace carbono-oxígeno. ¿Ya? El gliceraldehído es una aldotriosa porque tiene, esto me indica qué molécula es y cuál es su composición. El término osa me dice que es un azúcar. El término tri me dice que tiene 3 carbonos. Y el término aldo me dice que tiene grupo aldehído. ¿Ya? Estos que tienen 4 carbonos, ¿cómo se llamarán? Aldotetrosas. ¿Ya? Tetra significa 4, aldo, el grupo aldehído, osa, que son azúcares. ¿Ya? Si se fijan, la diferencia entre ellas es la posición de los OH intermedios. Los, los- los- los grupos de los extremos no cuentan. Los intermedios son los que le dan la configuración. Aquí la eritrosa se diferencia de la treosa porque la eritrosa tiene los dos OH a un mismo lado y la treosa tiene uno a un lado, otro al otro lado. ¿Ya? Estos son los tipo D. Entonces, los de tipo L, por ejemplo, tendrían los dos OH hacia el lado de acá. ¿Ya? Entonces ahí tenemos en realidad 4 formas. Los de 5 carbonos serán aldopentosas y los de 6 serán aldohexosas. ¿Ok? Eh, y se diferenciarán por la posición de los OHs, por la posición de los OHs en la cadena. Obviamente que mientras más larga es la cadena, más combinaciones se pueden generar. Por eso es que hay, conforme aumentamos el número de carbonos, más combinaciones me dan mayor número de formas de azúcares. ¿Ya? Eh, Dentro de esta familia es importante de que conozcan algunos azúcares. Bueno, el gliceraldehído, que lo vamos a ver bastante, vamos a verlo después en la glicólisis y en otros procesos, ¿ya? Eh, la desoxirribosa no es un azúcar normal, es un azúcar derivado, lo vamos a ver más adelante, pero, pero se deriva de la ribosa, ¿ya? La ribosa es un azúcar normal que se utiliza para RNA y a partir de la ribosa se fabrica la desoxirribosa y esa es la que se usa para el ADN, ¿ya? Y sí, le falta un grupo H y se ha reemplazado por un hidrógeno. Eh, También es importante que lo conozcan a la glucosa, que es el azúcar más usado, más común, tiene más propiedades en general de todos. Y la galactosa, que también es importante en varios procesos eh, en seres vivos, en humanos, etcétera. ¿Ya? Así como está la familia de las aldosas, está la familia de las cetosas. Y la familia de las cetosas, como el nombre indica, tienen grupo cetona, y el grupo cetona siempre lo encontraremos en la posición 2. ¿Ven? Aquí está carbono 2, carbono 2, carbono 2, en todos los casos carbono 2. ¿Ya? Eh, el azúcar más pequeño de esta familia es la dihidroxacetona fosfato, dihidroxacetona, ¿ya? Que es una cetotriosa, tiene 3 carbonos, tiene grupo ceto, eh, de 4 carbonos, de 5 carbonos, de 6 carbonos, cada uno recibirán nombre de acuerdo a ello. ¿Ya? En este grupo es importante que se acuerden de dos azúcares, de la dihidroxacetona, que lo vamos a volver a ver también más adelante en glicólisis, por ejemplo, y de la fructosa. ¿Ya? De la fructosa, que es un azúcar que también se usa frecuentemente en varios procesos celulares. Eh, Otra cosa que también es importante saber de los azúcares
es cómo se cierran, cómo se ciclan, ¿ya? Y como les decía, se ciclan solamente azúcares que son de 5 carbonos o más. Eh, la, la forma en la cual se ciclan es porque reaccionan dos grupos funcionales. En este caso funciona el carbonilo con un alcohol, ¿ya? Y por eso pueden ver que el OH es importante en las reacciones, ¿ya? Entonces, van a combinarse dos grupos funcionales del azúcar que tiene que doblarse y tiene que cerrarse, ¿ya? Está estirado, se cierra, se gira y van a intercambiarse grupos. Aquí vamos a mostrar cómo ocurre esto, ¿ya? Eh, Esta es la glucosa. Vamos a ver cómo se cierra la glucosa. Eh, para el proceso de ciclado, reacciona siempre el carbono donde está el grupo funcional carbonilo, que tiene doble enlace de carbono-oxígeno, y el penúltimo carbono que tiene OH, ¿ya? Entonces, el último carbono queda fuera, el penúltimo se usa. Lo que se va a hacer en este caso, es que el OH que está acá, este OH que está acá, ¿ya? Va a moverse hacia arriba. Entonces, aquí este carbono va a recibir el OH. ¿Ok? Esto se llama ataque nucleofílico. Entonces, aquí desaparece esto, aquí no hay. ¿Ya? Aquí no está. Pero esto nos genera un problema. ¿Ya? Porque lo que tenemos ahora es que arriba, este carbono ha recibido 5 enlaces. Y el de acá abajo, como se perdió esto, solo tiene 3 enlaces. ¿Ya? 3 enlaces. Entonces, hay que compensar. Y para compensar, lo que hace esta estructura, que tiene 5 enlaces, pierde un enlace. ¿Ya? Y como tiene acá un doble enlace carbono-oxígeno, uno de estos, el doble, se pierde. Y quedaría un enlace acá. ¿Ok? Entonces, como aquí a este oxígeno le falta un enlace y a este carbono le falta un enlace, entre ellos se van a unir. ¿Ya? Pero obviamente tiene que doblarse la molécula para que puedan acercarse. ¿Ok? Entonces, de esa forma, el grupo OH que estaba en el penúltimo carbono se mueve al 1. Y el enlace doble que estaba en el 1 se rompe y ahora se comunica, en este caso, con el carbono 5, que es el penúltimo. ¿Ok? ¿Se entendió cómo ocurre esto, no? Lo explico de nuevo. ¿Se entendió la forma en la cual se genera el anillo de azúcares? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Entonces, simplemente es un cambio de posición de un grupo funcional. ¿Ya? Ahora, hay diferencias, por ejemplo, si el OH queda dentro del anillo, se llama alfa el azúcar. Entonces, si es de tipo D, será alfa D glucosa. Como, como forman una estructura de 6 lados, que es la estructura de una molécula química llamada pirano, se llaman alfa D glucopiranosa. ¿Ya? Ahora, si el OH queda hacia afuera del anillo, será de tipo beta. ¿Ya? Tampoco son tan importantes estas diferencias de alfa, beta, porque en general las enzimas no son tan quisquillosas en reconocer uno y otro. Eh, esta estructura, esta estructura fue propuesta, ¿ya? Por Fischer cuando se descubrió que los azúcares podían cerrarse. Eh, pero es una estructura que es poco simétrica también, porque todos los demás enlaces son del mismo tamaño y hay un superenlace, uno grandote. ¿Ya? Entonces, después se le ocurrió a Harvard hacer una estructura que es la que más se utiliza para representar azúcares, que es esa estructura hexagonal, en donde los enlaces ya tienen una distribución mucho más apropiada de tamaño similar, ¿ok? Pero en realidad representa lo mismo, ¿ok? Aquí, por ejemplo, consideremos la numeración.
Este carbono que está acá sería el carbono 1, que es el que tenía el doble enlace originalmente. Este sería el carbono 2, 3, 4. Este es el carbono 5. ¿Ya? El carbono 5. Ah, y el 6 quedó afuera. Aquí se empieza a contar desde acá. Este sería el carbono 1, 2, 3, 4. Este es el carbono 5. ¿Ya? El carbono 5. El 6 queda afuera. Y si ven, el enlace se da entre el carbono 1 y el carbono 5 con el oxígeno. Aquí igual, carbono 1, carbono 5. ¿Ya? Entonces, esta es la forma en la cual se esquematizan mejor los azúcares. Es más didáctica para entender. Cuando se hizo ya cristalografía de rayos X para determinar la posición exacta, se encontró que en realidad los azúcares toman formas como esta, ¿ya? O hacia arriba, que se llama conformación banco, etcétera, pero son configuraciones especiales. Los azúcares que son de tipo cetona también pueden ciclarse, ¿ya? Pero en ese caso, como recuerden, el que forma los enlaces es el penúltimo carbono con el que tiene el doble enlace carbono-oxígeno. Como aquí el doble enlace está en la posición 2, en el carbono 2, el carbono 1 queda fuera, ¿ya? Y a pesar de que tiene 6 carbonos, su estructura solamente es de 5 lados. Eso hace que, por ejemplo, de los azúcares más conocidos, la glucosa, la fructosa y la galactosa, a pesar de que los 6 son, o sea, que a pesar de que los 3 azúcares son de 6 carbonos, eh, la glucosa y la galactosa, que son aldosas, tienen el doble enlace en la posición 1 originalmente, esos forman anillos de 6 lados. La fructosa, como tiene su grupo cetona en la posición 2, forma anillo de 5 lados. ¿Ya? En todos los casos el carbono 6 queda fuera del anillo. En el caso de la fructosa, además del carbono 6, también el carbono 1. La fructosa, en términos generales, es un azúcar más simétrico que los otros, ¿ya? Porque ambos extremos quedan afuera. Vamos a verlo después cuando veamos en bioquímica la importancia de estas diferencias. De todos los azúcares que se conocen, la glucosa es un elemento central, ¿ya? Porque tiene varias propiedades de importancia. Una que es un buen combustible, otra que con azúcar pueden formar polímeros, el almidón, el glicógeno, la celulosa, etcétera. Y eso no afecta la osmolaridad celular. Otra cosa importante es que se puede degradar para obtener energía bajo condiciones con oxígeno o sin oxígeno. Y en eso es diferente a otras cosas. Por ejemplo, nosotros en nuestro músculo podemos obtener energía desde grasas, desde proteínas o de azúcares. Pero para poder degradar grasas y proteínas, o sea, aminoácidos, necesitamos oxígeno. En cambio, con los carbohidratos, con la glucosa, podemos degradar con oxígeno o sin oxígeno, ¿ya? Fermentación o respiración. Y eso es importante, porque, porque permite de que si en alguna instancia hay baja cantidad de oxígeno o se pierde el oxígeno en los tejidos, igual se puede generar energía. No es la misma cantidad, pero se puede generar energía a partir de azúcares, ¿ya? Y otra de las características que les decía hace rato es que con la glucosa se puede fabricar de todo, ¿ya? Se pueden fabricar todo el resto de moléculas, esencialmente, ¿ya? Y eso se correlaciona con las funciones que presentan los monosacáridos. Tienen funciones energéticas, se usan para generar ATP. Participan como intermediarios del metabolismo y sirven para fabricar otras moléculas. En los nucleótidos participa un azúcar, ¿ya? En los lípidos participa otro azúcar, ¿ya? Vamos a verlo después cuál es ese azúcar. Y así, en los polisacáridos son repeticiones de azúcar. Entonces, los azúcares son importantes por todas esas características que les mencionaba. Los monosacáridos normales sirven en estas cosas, pero además se ha encontrado
que pueden modificarse a los monosacáridos, cambiándoles algún grupo funcional, y eso les da otro tipo de características al azúcar. Por ejemplo, se les puede agregar nitrógeno, grupos amino, o carboxilo, o se les puede cambiar el grupo aldehído por un alcohol, o quitarles un OH, ¿ya? Esos azúcares tienen funciones diferentes. Por ejemplo, ¿han escuchado de la quitina? La quitina es una estructura que forma parte del exoesqueleto de hongos, o sea, del exoesqueleto de artrópodos y también en la pared celular de hongos. ¿Ok? Una estructura de resistencia. La quitina es un producto que se genera a partir de la glucosamina. Y la glucosamina es una glucosa modificada. ¿Ya? Aquí pueden ver en la posición 2, la glucosa tiene un OH. Le hemos quitado el OH y le colocamos amino. Y tenemos la glucosamina. Y eso le da una forma diferente al producto que se va a generar. ¿Ya? Entonces, vemos cómo modificando un grupo funcional se pueden generar otras estructuras, en este caso de más resistencia. Porque este grupo amino le permite formar cargas, le permite interactuar con otras proteínas, y así genera estructuras rígidas como son el exoesqueleto de invertebrados. ¿Ya? En vertebrados nosotros tenemos también un azúcar que forma parte de la estructura de la matriz. Vamos a verlo cuando veamos matrices extracelulares y ahí participa, por ejemplo, la galactosamina, ¿ya? Un azúcar modificado. Los ácidos azúcares en su estructura han incorporado el grupo COH, el grupo carboxilo. ¿Ya? Aquí como ejemplo está la vitamina C, que en realidad es un azúcar multimodificado, porque no solamente se le ha agregado carboxilo, sino que se le ha agregado, pueden ver acá, otra cadena extra de carbonos, nitrógeno, etcétera, ¿ya? Pero dentro de sus modificaciones, una de ellas, y que le da el nombre, es el carboxilo. Por eso es que es ácido, ¿ya? El ácido ascórbico. Eh, otros derivados ácidos del azúcar son, por ejemplo, el ácido glucurónico, ¿ya? Que lo utiliza nuestro hígado para hacer detoxificación de tanta cosa que puede llegar al hígado. Los alcohol azúcares son azúcares en donde se les ha cambiado el grupo carbonilo por un alcohol. Uno de los más importantes es el glicerol. ¿Ven? Este deriva del gliceraldehído, del azúcar de 3 carbonos. El gliceraldehído tenía acá un grupo aldehído, COH. Bueno, se le ha quitado eso y se ha puesto otro alcohol. Este es vital para la formación de triglicéridos, fosfolípidos y otros lípidos. ¿Ya? Y así tenemos varios tipos de alcohol azúcares, ¿ya? Derivados. Puse ahí el ejemplo de los chicles, porque el xilitol es un alcohol que se usa um, para ese tipo de productos. De repente han visto que hay chicles que dicen que chicles sin azúcar. ¿Okay? Eso no es exactamente sin azúcar. Eh, lo que pasa es que esos chicles tienen xilitol, ¿ya? Que es un azúcar modificado. La gracia que tiene el xilitol es que nosotros sí lo podemos metabolizar, nuestras células humanas, pero las bacterias no lo pueden hacer. Entonces, si quedan restos de xilitol en la boca, las bacterias que viven en la boca no pueden aprovecharlo, no pueden metabolizarlo y con eso no pueden crecer. ¿Ya? Porque una de las cosas por las cuales se forma el sarro, la placa bacteriana, es porque quedan restos de azúcares. ¿Okay? Pero estos chicles tienen un azúcar que las bacterias no lo pueden aprovechar. Es como que no quedase azúcar. Entonces, en realidad es una publicidad que no es correcta, pero se entiende en términos generales porque tienen un azúcar que no es metabolizable y por lo tanto no afecta o no produce crecimiento de las bacterias que generan sarro en los dientes. ¿Ya? Los desoxiazúcares que un compañero mencionaba hace un rato son azúcares a los cuales se les ha quitado un grupo OH.
El grupo OH se llama hidroxilo, pero también se le puede llamar oxidrilo. Ya tienen los dos nombres, hidroxilo, oxidrilo. Entonces, un azúcar de tipo desoxi es que ha perdido un grupo oxidrilo, o sea, un OH. ¿Okay? El más famoso de todos, la desoxirribosa, que es la que se usa para la fabricación del DNA. ¿Verdad? Y que vamos a ver las diferencias, por qué es importante esa diferencia cuando veamos ácidos nucleicos. Los ésterazúcares son aquellos en donde tienen enlaces de oxígeno a otras cosas. Muchos de esos son uniones a fosfato, enlaces éster al fósforo, ¿ya? Y eso les da o los convierte en elementos con mayor capacidad energética. En la, en, el- la, en la unidad de bioquímica vamos a revisar las diferencias de cuando a algo se le agrega fosfato con este tipo de enlaces, ¿ya? El segundo nivel de azúcares, en cuanto a su composición estructural, serían los disacáridos, que son uniones de dos monosacáridos a través del que se conoce como enlace glucosídico. ¿Ya? Eh, el enlace glucosídico es un enlace que se va a generar por condensación. Se llama condensación porque se condensa una molécula de agua. Y aquí vean ustedes la importancia que tienen los OHs, porque los OH son grupos que pueden reaccionar para generar enlaces entre moléculas. Aquí pueden ver, el monosacárido 1 participa con el OH que tiene en el carbono 1 y el monosacárido 2 participa con el OH que tiene en el carbono 2. ¿Ya? Es lo mismo que síntesis por deshidratación, pero se utiliza más el término condensación, al menos biológicamente. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos dos oxígenos, dos hidrógenos. Los que están aquí en amarillo pueden ver un oxígeno con dos hidrógenos, se unen, forman una molécula de agua y el oxígeno que nos queda como puente entre los dos anillos del monosacárido 1 y el monosacárido 2. ¿Ya? Eso sería el enlace glicosídico. Cuando se quiere romper este enlace hay que usar agua. Por eso se llama hidrólisis. Rotura por agua o rotura del agua. Y el agua misma también se parte. El agua, el OH, OH de agua va hacia un lado y el otro hidrógeno que queda hacia el otro. ¿Ok? Entonces, esta es la forma en que se forma y se rompe el enlace glucosídico. Participan OHs. El enlace glucosídico puede ser alfa o beta. Eh, si los anillos quedan orientados en la misma posición, con el oxígeno hacia arriba, por ejemplo, se llama enlace alfa. Si quedan orientados en posiciones diferentes, uno hacia arriba y otro hacia abajo, se llama enlace beta. ¿Ya? Son formas diferentes de enlace nada más. Más importante que se acuerden que eso es que siempre que se forma un enlace glicosídico, el primer azúcar reacciona con el carbono 1, con el OH que tiene el carbono 1. Y el segundo puede variar. ¿Okay? Aquí pueden ver ustedes. Enlace 1,6, 1,4, 1,3, 1,2, 1,1. ¿Ya? No existe en este caso enlace 1,5 porque en la posición 5 no hay OH. Porque recuerden que el OH se movió. ¿Ya? Entonces puede ser eh, el carbono 1, el OH que está en el carbono 1 con cualquier otro que tenga OH del azúcar 2. ¿Ya? Puede ser alfa, puede ser beta, puede ser beta beta, beta alfa, alfa beta, ya, hay variaciones. ¿Ok? Pero siempre es el carbono 1 con otro carbono. Las funciones de los disacáridos son esencialmente servir como reservas de energía. La lactosa está en la leche, la sacarosa en los frutos, la maltosa en cereales, etc. ¿Ya? Eh, se fabrican disacáridos en las zonas donde se necesita acumular energía, ¿okay? Donde se requiere acumular, guardar, porque eh,
una de las características que diferencian monosacáridos de disacáridos es que los monosacáridos atraviesan membranas, los disacáridos no. Entonces, por ejemplo, consideremos el caso de la leche, ¿ya? La lactosa que está en la leche no le sirve a los bebés, no les sirve como lactosa. Como disacárido, no es útil para los bebés. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la lactosa no puede ser incorporada por el intestino y no les va a servir a los bebés. Lo que les sirve es los componentes de la lactosa por separado. Entonces, en el intestino tenemos una enzima que se llama lactasa, que a la lactosa, recuerden que la lactosa es, o sea, es glucosa y galactosa, ¿ya? Es glucosa más galactosa. El disacárido no sirve. Entonces, hay una enzima que viene y corta esto. Y los monosacáridos sí sirven. Entonces, en el intestino se hidroliza esto y como monosacáridos pueden ingresar. ¿Ok? Como monosacáridos pueden ingresar. Pero, ¿por qué se fabrica el disacárido en la leche? Porque hay que acumular. La concentración de azúcares en la leche tiene que ser más alta que la concentración de azúcares en la sangre de la madre. ¿Ok? Pero aquí no se pueden acumular glucosas o galactosas, porque los monosacáridos se mueven por las membranas, entran y salen de las células. Entonces, si se quisiese acumular acá glucosa, no se podría tener más concentración que la sangre de la madre. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? De la sangre de la madre ingresan glucosas. Algunas se transforman en galactosas y luego se forma acá el disacárido. Y el disacárido ya no sale. Entonces, es una forma de acumular en un tejido azúcares. ¿Ya? Y después el único camino que les queda es la glándula mamaria. ¿Ya? Entonces, los disacáridos como tal no son buenos para, o no tienen una utilidad directa, ¿ok? Sino que se utilizan para ser almacenados y luego cuando los incorporamos tienen que ser hidrolizados para ser absorbidos como monosacáridos. De hecho, deben saber de que hay personas que, que no tienen la enzima y que se llaman intolerantes a la lactosa, porque no pueden procesar a la lactosa y lo que les ocurre es que eh, cuando uno no degrada la lactosa en el intestino, esa lactosa pasa al intestino grueso. Y en el intestino grueso hay bacterias. Entonces, las bacterias lo que van a hacer es fermentar ese azúcar. Y al fermentar producen CO2, que genera gases, y también genera solutos osmóticamente activos, lo cual genera salida de agua de las células y genera diarrea. ¿Ya? Eso es lo que le ocurre a las personas intolerantes a la lactosa. Por el hecho de que como no tienen la enzima y no se puede absorber el azúcar en el intestino delgado, pasa al intestino grueso y tenemos esas consecuencias. Hay personas que son intolerantes a la sacarosa, porque no tienen la enzima sacarasa. Eh, en realidad, como el 60% del planeta es intolerante a la lactosa. ¿Ya? Desde el punto de vista evolutivo, cuando uno deja de tomar leche, debería dejar de producir la lactasa, porque en realidad no tiene sentido para un mamífero producir la enzima toda su vida si se supone que solo debiera alimentarse un corto periodo de tiempo. Pero los humanos hemos ido desarrollando la tolerancia porque hemos ido desarrollando la capacidad de producir eh, lactasa el resto de nuestra vida porque nos hemos acostumbrado a consumir lácteos de animales principalmente. ¿Ya? Pero la realidad es que eh, lo normal, lo normal en un mamífero es que solo sea tolerante a la lactosa en la etapa de lactancia y después debiera ser intolerante, porque se supone que no debiera consumirla más, ¿ya? Pero es un detalle. Por ejemplo, a los perros, gatos que son grandes no se les debe dar leche, porque también pasan a ser intolerantes.
¿ya? Como les decía, hay personas que son intolerantes a la sacarosa, no pueden consumir frutas porque les pasa lo mismo, porque no tienen la enzima. Pero, pero ese problema es mucho menos frecuente que ser intolerante a la lactosa, ¿ya? Eh, Otro nivel, los oligosacáridos. Los oligosacáridos son combinaciones eh, de varios azúcares, pero en pequeña cantidad, ¿ya? Y aquí las funciones ya pueden ser muy diferentes. Eh, la amigdalina, por ejemplo, la encontramos en varias plantas del grupo de las rosáceas, que son, aparte de las rosas, están las manzanas, peras, todos los prunos, ¿ya? Eh, y esto produce un glicósido que le da un sabor amargo a las hojas. Es para evitar que se las consuman los herbívoros, ¿ya? La streptomicina, que es un antibiótico que produce en hongos, es como mecanismo de defensa contra bacterias. La estaquiosa es un oligosacárido que está en la aleurona de las legumbres. La aleurona es la capita superficial que tienen los porotos, por ejemplo, ¿ya? Si saben cocinar porotos, saben que los porotos hay que remojarlos. Hay que dejarlos remojados o hay que lavarlos bien. Porque la capita superficial que tiene el poroto, ¿ya? Contiene estaquiosa. Y nosotros los humanos no tenemos enzimas para degradar este enlace. Entonces, cuando consumimos porotos mal lavados, una parte la podemos degradar, incorporar, pero otra parte no. Y esa parte es la que pasa al intestino grueso. En el intestino grueso las bacterias fermentan, generan gases, a veces puede ser diarrea. Eso cuando uno consume estos productos mal lavados, ¿ya? Esto también es un mecanismo de defensa de esas plantas contra los herbívoros. La melecitosa, por ejemplo, es una reserva. Es uno de los azúcares que hay en la miel, ¿ya? Entonces, los oligosacáridos ya tienen funciones más diversas, de defensa, de reserva, de contra patógenos, etcétera. Donde nosotros destacamos la importancia de los oligosacáridos es en el glicocálix. Eh, en la membrana celular tenemos proteínas y lípidos unidos a azúcares, ¿ya? Unidos a azúcares. Y esos son el carnet de identidad de cada célula, ¿ya? Piensen ustedes de que en nuestro cuerpo tenemos células asesinas, que son los glóbulos blancos, que se encargan de buscar y destruir. Entonces, las células tienen que tener señales que le digan, no, yo soy propio, yo soy de este tejido, soy de este organismo, ¿okay? Para que no los destruyan. Entonces, la forma de reconocerse entre células, ¿ya? Entre tejidos, es esos oligosacáridos. Los oligosacáridos que tenemos en el músculo son diferentes a los que tenemos en el epitelio, a los que tenemos en neurona, etc. Y así los tejidos se reconocen y así se coordinan, ¿ya? Esas son las características de importancia que tienen los oligosacáridos en las células. Eh, el último nivel de azúcares son los polisacáridos, que son estructuras más largas, de decenas, a veces centenas, que pueden estar formados por la misma repetición o diferente y pasarán a llamarse homo o heteropolisacáridos, ¿ya? Los más famosos son el glicógeno, la celulosa, que son repeticiones de glucosa, ¿ya? Pero también existen otras formas diferentes. Los polisacáridos tienen dos funciones principalmente. O son reservas de energía, como es el caso del almidón y el glicógeno, ¿ya? El almidón es de plantas, el glicógeno de animales, reservas de energía, o son estructurales. Y si son estructurales, suelen colocarse afuera de la célula. Por ejemplo, en las plantas tenemos la pared celular de celulosa. En insectos y hongos, de quitina, pared celular de quitina. En bacterias, las paredes de dextrano o peptidoglicano, ¿ya? En el caso de vertebrados, no tenemos pared celular, pero tenemos una matriz. Pared es cuando es gruesa, matriz cuando es algo más delgado,
¿ya? Por ejemplo, tenemos láminas basales que también son estructurales. ¿Ok? Entonces, los polisacáridos, dos funciones. O son de reserva energética o son de estructura normalmente de protección celular. ¿Ya? Bien, la próxima semana vamos a hablar acerca de lo que son los lípidos y otros tipos de macromoléculas. ¿Tienen alguna consulta? Dentro de los polisacáridos tenemos montones de formas, almidón, glicógeno, celulosa, etcétera, ¿ya? Algunos están formados por la misma repetición, otros por diferentes repeticiones. Por eso pasan a ser homopolisacáridos o heteropolisacáridos, ¿ya? Eh, pero tienen algunos son de reserva de energía. Entonces, se los almacena en algunos tejidos para después degradarlos para producir ATP. Y los otros son de estructura. Forman, forman entramados que protegen a las células. Estos entramados los vamos a revisar después en una clase que se llama matrices extracelulares, ¿ya? Donde van a ver ustedes las diferencias eh, en lo que se coloca por fuera de la célula para proteger, ¿ya? Y los oligosacáridos sirven para el glicocálix. Son las estructuras que van a formar parte de las proteínas o lípidos que están orientados hacia el exterior celular, ¿ya? Los oligosacáridos tienen funciones variadas. Una es reconocimiento e interacción celular, pero hay otros que tienen funciones de defensa, funciones de protección contra patógenos, funciones de reserva. Estos son los que tienen funciones más variadas, ¿ya? Los, los monosacáridos tenían funciones de energía, de participación del metabolismo y formación de otras moléculas. Los disacáridos de reserva, los oligosacáridos variadas y los polisacáridos de reserva y estructural. Esas dos, ¿ya? Ok. ¿Tienen alguna otra consulta? ¿Algo más que quieran preguntar? Debiera estar en el educando la clase. Voy a cerciorarme, pero tengo la impresión de que la clase está en el educandus. Sí, en el trabajo autónomo la primera parte es solamente para hacer el listado. Si no tienen preguntas, pueden ir desconectándose y que tengan un buen fin de semana. Nos vemos la próxima. Chao, profe, que esté Gracias. bien. Chao, profe. Chao, nos vemos, que estén Ya, bien. profe. ¿Qué, profe? Chao. Ah, me olvidé de decirles algo, que en el Educandus les he dejado capítulos de libros, díganle a sus compañeros, ¿ya? Les he dejado capítulos de libros, les he dejado algunas autoevaluaciones ahí para que jueguen, hay videos, hay unas lecturas que de repente les pueden servir para entretenerse, ¿ya? El tema de